El doctor Ricardo Faes Sanz nació en Guatemala en el año de 1932. Obtuvo su licenciatura en Humanidades Clásicas y Filosofía en la Universidad Católica de Quito, Ecuador. Realizó estudios de tecnología en Australia. Es doctor antropólogo por la Universidad de Texas. Ha sido profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de las universidades jesuitas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Es autor de varios libros, algunos de ellos son traducidos a otros idiomas. Su trayectoria laboral: ha trabajado en Guatemala y en otros países de Centroamérica como investigador durante el conflicto armado interno, sirvió como sacerdote y antropólogo de las comunidades. Principales temas investigados. Realizó estudios de teología en Innsbruck, Australia. Sus obras se destacan en Cómo se organiza el pueblo, las grandes masacres, la resistencia, la conversión religiosa, estudio de un movimiento de conversión religiosa rebelde a las creencias tradicionales, Quiché rebelde, masacres en la finca de San Francisco, Huehuetenango, masacres de la selva, Ixcán, Guatemala. El proceso de paz a la masacre de Alaska, Guatemala. Lugares donde realizó investigación: Quiché, al noroeste de Guatemala. San Antonio y Lotenango, Quiché, Huehuetenango, Guatemala, Ixcán, Guatemala. Características del método de investigación. El método de investigación permite acercarse al fenómeno o problemas con la intención de explicarlo y no solo de tener conocimiento del mismo. Consiste de observación. La observación de un fenómeno motiva el inicio de una investigación. La creación de hipótesis. Se plantean posibles resultados a los que se llegará a la investigación. Guía y orientación de investigación. Es una serie de pasos secuenciarios, ordenados e intencionados para tratar de explicar el fenómeno o situación. El principal aporte de Ricardo Fala a la antropología guatemalteca fue mostrar el impulso para la movilización que supuso el trabajo de la acción católica en las comunidades, en el cual se describiría y analizaría directamente el movimiento indígena. Documentó en detalle cada una de las masacres sufridas por la población indígena en Guatemala en la década de 1980. Sus investigaciones permitieron brindar el argumento central para que el Tribunal de los Pueblos en Madrid condenara al gobierno de Guatemala por genocidio en 1983. La obra de este antropólogo guatemalteco refleja la capacidad de la antropología para explicar y comprender las más inusitadas e inconcebibles situaciones humanas. Vivió 12 años con las comunidades de población en resistencia durante el conflicto armado. Ello le facilitó conocer a testigos de las masacres, las cuales ha documentado y analizado en varias de sus publicaciones. Mirna Mac nació el 24 de octubre de 1949 en Retalhuleu, Guatemala. Se graduó como maestra de educación primaria del Colegio Montemaría en 1967. Posteriormente asistió a la Escuela de Servicio Social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde cerró pensum en 1971. Realizó estudios de antropología social en la Universidad de Manchester, Inglaterra, habiendo obtenido el grado de maestría en la Universidad de Durham del mismo país. En 1986 funda la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala y en enero de 1990 realiza la publicación del estudio Política Institucional hacia el desplazado interno de Guatemala. Principales temas investigados por Mirna Mac. Mirna Mac realizaba actividades de investigación y uno de sus temas principales investigados fueron temas de la realidad social guatemalteca, especialmente derivado de la violencia ejercida contra sectores intelectuales en la primera mitad de la década de los años 80. Ahora, lugares donde realizó su investigación. Cuando Mirna hace su retorno a Guatemala, conoce a un grupo de personas con quienes compartió la inquietud de crear en Guatemala un centro de investigación que abordara problemas urgentes de la sociedad guatemalteca. Mirna se empezó a involucrar con la Iglesia Católica cercanas a las poblaciones desplazadas. Se trataba de desvelar las condiciones de existencia de esa población sufriente, las determinantes que causaron la huida e impedían su retorno. El objetivo final era el de promover una política de reinserción en condiciones dignas y seguras. Entre las características del método de investigación de la antropóloga Mirna Mac se encuentran
la observación, la comprensibilidad, la relevancia, la fiabilidad, la comparabilidad y además de ello un elemento súper fundamental, la comunicación interpersonal, la cual daba lugar a respuestas concretas y de mayor relevancia y veracidad en cuanto al tema a investigar, que en este caso, siendo ella antropóloga, era la historia de la comunidad, los hechos que habían ocurrido en esta y cómo esto las había hecho llegar hasta la actualidad. Sus principales aportes fue la fundación de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, con el objeto de estimular un mayor desarrollo de las ciencias sociales, y ella también dio voz a los desplazados internos a través de sus estudios minuciosamente documentados y a sus publicaciones en Guatemala y en el extranjero. Ella difundió las condiciones reales de vida de los desplazados y expuso la responsabilidad de los militares.